Capítulo 7. La justicia del cielo. Levántate, hija de Sión, ponte a brillar. Yo haré de hierro tus cuernos y de bronce tus pezuñas, para que conviertas en polvo a muchos pueblos y consagres al Señor sus ganancias injustas, sus riquezas al Señor de toda la tierra. Miqueas 4:13. Uno de los principios más profundos y a menudo el más incomprendido de la Biblia es la justicia. El sistema de justicia del cielo no se parece en lo más mínimo al del mundo. De hecho, la justicia en el mundo es uno de los blancos principales del abuso de Satanás. Si el enemigo puede destruir el sistema de justicia de una nación, puede pulverizar la esperanza y la fe en los corazones humanos y perpetuar toda actitud de maldad. La justicia se demuestra cientos de veces a lo largo de la Biblia. No obstante, los hombres y las mujeres que leen las Sagradas Escrituras tienen conflicto para entenderla con gran frecuencia. La buena noticia es que la justicia es muy preciada en el corazón de Dios, es uno de los canales principales mediante los cuales la economía del cielo se manifestará en los días por venir, incluso cuando Dios emita sus juicios temporales afirmados en la Biblia. El pueblo del pacto administrará su compasión y los recursos del cielo como sea necesario. En América ha sido uno de los países que ha demostrado un ministerio de compasión muy real, aunque limitado, para el mundo. En épocas de crisis, los Estados Unidos han ayudado a abastecer a las naciones menos privilegiadas en el mundo mediante varios portales de compasión y esperanza. Pese al hecho de que Estados Unidos también ha fracasado en este ámbito repetidas veces, Dios ha sostenido a la nación por su compasión divina. Aquellos tras el juicio, aquellos que sientan que tienen un pacto con el cielo, clamarán a Dios, porque verán su amor demostrado de forma sobrenatural. Lo imitarán en los ámbitos normales de la vida, ocultos por el humanismo, pero a medida que la era del reino se aproxime, el resto del pueblo de Dios habrá aprendido cómo administrar los recursos efectiva y eficientemente para, para ofrecer alivio y consuelo a un mundo perdido y moribundo. Cuando Jesús pagó el precio máximo en la cruz, todas las fuerzas en el universo quedaron sumidas bajo su jurisdicción. Toda dinámica natural se vio forzada a someterse a las leyes espirituales de Dios. Jesús recuperó las llaves de los reinos de la tierra. Como sus seguidores, debemos comenzar a operar de acuerdo con su autoridad superior, una autoridad nacida de su corazón de justicia y misericordia en el cielo. A medida que la segunda venida de Jesús se acerca, veremos más énfasis en el sistema de justicia por parte de Dios y del reino de Satanás. Ocurrirá una reversión total de muchos de los decretos demoníacos. Al mismo tiempo, el enemigo creará mandatos nuevos y a veces más oscuros. El libro de Apocalipsis lo describe claramente. Las fuerzas demoníacas parecen ganar terreno, pero en donde Dios avanza con su propósito, el enemigo queda rápidamente desbaratado. Una guerra está en juego para que el sistema de justicia del cielo prevalezca y los cristianos serán esenciales para influenciar la justicia gubernamental de las naciones y también de la Iglesia. El movimiento de derechos civiles en Estados Unidos. En enero de 2001, durante mi devocional, el Señor me instruyó que prendiera la televisión. En ese momento estaba en ayuno de medios. Quería evitar la televisión y las películas durante un tiempo, y por eso me sorprendió que me indicara eso con tanta claridad en mi corazón. Intenté resistirme descartando el pensamiento como un deseo carnal, pero después de unos segundos mi tiempo de devocional se hizo monótono. Entonces corrí a la televisión y la prendí con la intención de ser obediente a sus instrucciones. Se estaba transmitiendo un programa de noticias sobre un ministro y defensor político muy conocido que se dirigía a líderes de la ciudad en Kansas sobre el tema de derechos civiles. De repente la voz audible del Señor invadió mi habitación. Este hombre está abordando uno de los problemas que más preocupan a mi corazón en este país, el movimiento de derechos civiles, pero intenta hacerlo para sus propios planes.
Por ese motivo estoy a punto de disminuir su voz de autoridad en la tierra. Si no se arrepiente en las próximas 2 semanas, voy a desenmascararlo a nivel nacional al revelar su pecado moral de adulterio. Después de eso, si aún no se arrepiente, pagará incluso un precio mayor, pues le quitaré cosas muy preciadas y se volverá solo la sombra de lo que era. Un miedo estremecedor del Señor me recorrió. Pero gracias a esta experiencia comencé a entender la justicia de Dios. Aquí veíamos a un hombre que decía influenciar a esta nación en nombre de Dios, pero que tenía sus planes propios y egoístas. Su discurso fue distorsionado y su impartición corrupta por su propia inmoralidad. A Dios mismo le importan tanto los problemas de derechos civiles en los Estados Unidos que ya no podía permitir que este hombre continuara deshonrándolo. Por lo tanto, Dios permitía que este hombre fuera desenmascarado para que las personas supieran que no estaba sirviéndole a Dios realmente. Compartí esto en la ciudad de Kansas a algunos pastores y líderes. El mensaje había indicado un plazo, 2 semanas. Dentro de 2 semanas, Dios desenmascararía el fracaso moral de este hombre. Más específicamente, Dios no permitiría que la voz de este hombre despertara luchas de demonios en nuestra ciudad, en donde el enemigo tiene un fuerte mover de racismo y opresión entre los grupos. 2 semanas después, a mediados de enero, los noticieros de todos los Estados Unidos mostraban a una joven con el que este hombre estuvo en adulterio. Quedó totalmente desenmascarado e incluso lo reconoció. Cuando ocurrió sentimos pena por este hombre y sus circunstancias, pero también nos emocionamos porque Dios tomó medidas de autoridad en nuestra ciudad en nombre del movimiento de derechos civiles. A Dios le importa la justicia mucho más de lo que a nosotros nos puede importar. Esta fue una de las imágenes más gráficas de justicia celestial para mí y quedé marcado por el gran amor de Dios en mi espíritu. A medida que nos encontramos y nos involucramos con los propósitos del cielo, Dios utilizará a los creyentes de todas las culturas para proclamar su corazón sobre la tierra. El poder liberado por esta unión será similar a una bomba atómica espiritual que afectará todo lo que pueda afectarse. Una generación emergente. La generación de jóvenes que padecerán por la falta de justicia celestial más que cualquier otra generación está por emerger. No será otra generación enfocada en las causas como la que nació en los años 70, en cambio será una generación que clamará para que se le brinde la recompensa de Jesús. Un ansia profunda azotará a esta generación entera y levantará una protesta con ira en contra de la falta de justicia. El quejido de sus corazones se escuchará como plegarias ante el trono de Dios, y su pasión y efecto serán incomparables. Con un gran parecido a las quejas de los niños de Israel en Egipto, los judíos estaban tan oprimidos por la esclavitud y la servidumbre que sus plegarias eran quejidos internos y la Biblia dice que sus quejas silenciosas se oyeron en el cielo. Del mismo modo, los lamentos de esta generación se unirán a aquellos dedicados al regreso de Jesús, aquel grupo de testigos y mártires que presentan su caso ante el trono de Dios noche y día. De esta sincronicidad se engendrará un acuerdo entre el cielo y la tierra, porque Jesús anhela conceder aquello mismo que claman los corazones en el cielo y en la tierra. El dominio de la riqueza por venir. La Iglesia, especialmente en el Occidente, ha tenido un enfoque tan corrupto en la prosperidad y el beneficio financieros que Dios ha tenido que disciplinarla a causa de nuestros motivos egocéntricos y autocomplacientes. Dios ha dado un mensaje de prosperidad para el verdadero reino en la tierra, pero con frecuencia queda oculto por mensajes de Satanás. Los agujeros y debilidades de este mensaje de prosperidad falso se notan especialmente cuando se difunde en países tercermundistas en donde no sirve, al menos no del modo en que algunos de sus creyentes más elocuentes lo promocionan. La teología bíblica transmite una verdad que es revelante para cualquier cultura, rica o pobre. El mensaje de prosperidad del movimiento de la fe no tuvo importancia bíblica en todas las culturas, aunque la esencia del mensaje de prosperidad contenía muchas verdades. El panorama general se enfocaba en el autobeneficio. En las décadas de 1980 y 1990, muchos ministerios convencionales decayeron por su falta de integridad con el dinero.
Otros ministerios perdieron su influencia porque se aprovecharon de sus seguidores. Como consecuencia, gran parte de la Iglesia ha abandonado la doctrina de la prosperidad. Pero Dios desea llevar su mensaje de prosperidad a la tierra para su gente de pacto, para que Él reciba su recompensa. Si purificamos el motivo del mensaje de prosperidad, verdaderamente transmite una importancia espiritual. Incluso las personas en las naciones más pobres pueden comenzar a administrar recursos del depósito del cielo, si se le ofrece a Jesús su recompensa, por una manifestación sobrenatural. Una bendición ordenada. Cuando estamos unidos para el propósito sacerdotal, para el cual Jesús le suplicó a su Padre en Juan 17, se libera una bendición ordenada del cielo. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. Salmo 133. Lo que ordena esta bendición no es solamente la unión para un propósito del uno al otro, sino también la unión con el cielo. Ideas erróneas comunes. Entre los cristianos abundan grandes malentendidos sobre el sistema de justicia y finanzas del cielo. Intentaré definir algunos de ellos brevemente para que podamos comprender mejor cómo ubicar nuestros corazones más cerca del elegido a quien amamos. 1. Si sufro mucho en pobreza, entonces merezco una recompensa en la tierra. Dios nos pide que paguemos el precio del sufrimiento. Como restitución por nuestro sacrificio, a menudo comenzamos a buscar beneficiarnos de formas visibles, pero ninguna restitución terrenal puede compararse con lo que vamos a obtener con Cristo en el cielo. Si ahora nos pide que paguemos un precio, comenzamos a almacenar una recompensa en el cielo. Parte de su justicia extrema es que cosecharemos de nuestro sacrificio durante toda la eternidad. A veces, nuestro sacrificio puede dar origen a una comunión superior con Él, la cual es la meta de aquellos que lo amamos justamente. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Romanos 8:18. 2. Si reconozco la estrategia del enemigo y atrapo al ladrón, quebrantando así el poder del diablo, entonces recibiré 7 veces en mis finanzas. Dios jamás nos prometió una devolución de dinero por 7. Sin embargo, esta sagrada escritura se utiliza legítimamente muchas veces para poner fin a un espíritu de pobreza. Sembramos una relación con Jesús por su bien. Si el enemigo nos roba, tenemos el derecho de saquearlo. Esto puede ocurrir de varias formas diferentes, pero nunca como esperamos. Pero si lo atrapan, deberá devolver 7 tantos lo robado, aun cuando eso le cueste todas sus posesiones. Proverbios 6:31. Cuando el enemigo nos roba, le roba a Dios. Esto significa que ser testigo en contra del enemigo le da a Dios el derecho de liberar una recompensa mayor del enemigo a Jesús. Esto se manifestará en nuestras vidas también, pero no existe una forma establecida de cómo sucederá. Imagina lo siguiente. Si el enemigo empezara con 7.000 millones de dólares y te robara 1 millón, entonces tendría que renunciar a los 8 millones de dólares, es decir, a todo lo que tenía. El enemigo les robó los corazones a 2 seres humanos en el jardín del Edén, pero mediante la redención de la cruz, Jesús heredó miles de millones de almas, las de aquellos nacidos bajo el pecado y la oscuridad y que habían sido reclamados por el enemigo. Eso sí es justicia. Cuando discernimos las estrategias del enemigo y le cerramos la puerta, entonces podemos abrir una puerta para que la justicia del cielo salga disparada y maximice la devolución. Pero tenemos que enfocarnos en que Jesús obtenga su redención primero.
Nuestro incentivo no puede ser primero nuestra propia restitución, pero si entendemos los planes celestiales de Dios de volverle a Jesús lo que es de Él, entonces no tendremos miedo de seguir sus planes antes de seguir los nuestros. La persona que atrape al ladrón, que le robe al rey, será recompensado inmensamente cuando lo entregue. 3. Si doy el diezmo, entonces recibiré una devolución multiplicada por 100 de mis finanzas. Dar el diezmo es un acto de unión de nuestro sistema de valores con el del cielo y una declaración de que pertenecemos a Dios. Sembramos los propósitos mismos de Jesús. Por eso, cuando das, quizás no recibas 100 veces en el área específica en que diste, pero definitivamente te expondrás para recibir grandes bendiciones en formas que van más allá del dinero. Dios no tiene una determinación con devolver a los humanos exclusivamente en los ámbitos financieros. Si así fuera, muchos derrocharían la riqueza y ésta los destruiría. La necesidad más urgente puede estar en ámbitos menos tangibles, como el amor, la salud, las relaciones, la disciplina, la sabiduría, el conocimiento, la capacidad, etc. Cuando damos económicamente, se libera una bendición de favor sobre nosotros. Este favor divino puede manifestarse a través de muchos tipos diferentes de provisión. No podemos verlo con el filtro de un sistema monetario terrenal, pues si lo hacemos, no comprenderemos cuando Dios esté con nosotros, colaborando junto a nosotros, mediante nosotros e incluso por nosotros. Si nuestro sacrificio nos ata al sistema de valores del Rey, Él podrá reunirse con nosotros a un nivel más profundo de la forma en que Él considere justa. No solo en nuestras necesidades percibidas. A veces Dios se reúne con nosotros en formas que no comprendemos porque su manera no es la nuestra. Él desea ir más allá de nuestras necesidades y prepararnos para pasar una eternidad con Él. Recuerda que en donde yace nuestro tesoro también está nuestro corazón. Es por eso que es tan importante dar de forma financiera lo que requiere gran sacrificio. El modelo del 10% es solo una parte del modelo del nuevo pacto. Bajo el nuevo pacto, Dios desea poseernos plenamente. Eso significa que todo lo que tenemos es de Él y que Él podrá exigírnoslo para sus propósitos en cualquier momento en que lo decida. Conozco a muchos empresarios líderes a quienes Dios ha guiado y que dan un gran porcentaje de sus ingresos, incluso hasta un 70%. Para el cielo es beneficioso mantener a estos líderes exitosos porque tienen corazones obedientes. Pero quizás Dios desee utilizar a estos líderes para una función completamente distinta. Nada está garantizado en nuestra vida. Dios incluso puede pedirnos que demos nuestra riqueza como ofrenda, como María roció el perfume costoso del frasco de alabastro en Mateo 26 del 6 al 13, o puede que desee que prosperemos para que podamos financiar programas comunitarios en las zonas más remotas de la tierra. Si el llamado fuera para que le diéramos solo el 10%, entonces no tendríamos responsabilidad ante Dios por el resto de nuestro dinero. Nos podríamos separar de su deseo, dado que tenemos un pacto con Jesús a través del Espíritu Santo. La unción de la relación confirma que todo lo que tenemos es de Dios. Y en realidad, esto nos libera de exigir todas las provisiones que necesitamos porque somos suyos y nuestras carencias son las de Él también. Por consiguiente, debemos aceptar este modelo de sacrificio para que nuestras vidas mismas sean de Él y Él haga con ellas lo que considere adecuado. Él puede reclamar nuestro dinero o nuestras vidas mismas en cualquier momento en que lo quiera. Por eso, podemos ser administradores de más de lo que alguna vez tuvimos porque Dios sabrá lo que creemos suyo por nuestras acciones y no solo por nuestras intenciones. Cuando el enemigo nos roba, Dios actuará inmediatamente en nuestro nombre porque no puede privarse a sí mismo. Para los cristianos de la Alianza Nueva, el modelo del 10% es solo un punto de partida con respecto a lo que podemos darle a Dios. Es un estándar mínimo que nos enseña a saber hacer sacrificios, pero a medida que maduramos nos hallaremos sacrificando mucho más que nuestras finanzas. Todas nuestras provisiones llegarán a sus manos para su servicio.